Vamos a continuar, jóvenes. Hoy, 29 de noviembre, nos corresponde el tema de la semana número 6. Y tal cual lo muestra la diapositiva respectiva, el tema a tratar el día de hoy es la formación de los mercados. Recuerden que nosotros, la realidad en la que nos encontramos, la teoría económica ha establecido que nos corresponde esta forma de organización económica a lo que se llaman economías capitalistas o también economías de mercado. Y se le llama economía de mercado justamente porque nuestro entorno está lleno de estos lugares de encuentro. Diariamente vamos a participar en muchos mercados. Vemos cómo se originan, cómo se van formando los mercados cuando, por ejemplo, vamos de un lugar a otro. Ahí ya tenemos la formación de un mercado como es el de transporte público. Nosotros, que somos el público, somos los que demandamos este servicio y pagamos por él. Pagamos el pasaje en el transporte público. Ahí hay un mercado, porque nosotros somos los que compramos el servicio y la empresa de transporte que a través de una de sus unidades nos lleva hasta nuestro destino es pues quien está ofertando este servicio. Igualmente también se concreta un mercado cuando vamos y si estamos de repente fuera de casa y almorzamos en algún restaurante, en alguna empresa que brinda este servicio, también ahí se genera un mercado de alimentos, en este caso. Cuando una empresa va a través de su representante o su propietario al sistema financiero y visita un banco con el propósito de pedir un préstamo, pedir un crédito, si es que el empresario cumple con los requisitos, seguro que le van a aprobar su solicitud de crédito. Cuando este crédito se concreta, ahí pues también habrá surgido un mercado, el mercado de dinero. Cuando una persona va y contrata un seguro de vida, va a la empresa aseguradora, cumple también con todo lo que establece esta empresa y va a ir pagando periódicamente las pólizas de seguro. Y si el evento ocurre, si el evento sucede, de que esa persona fallece, por ejemplo, entonces, habiendo ya participado en ese mercado, se va a activar el seguro a favor de los beneficiarios. Y si es un seguro de vida, generalmente beneficiará al cónyuge, a la pareja y a los hijos, ¿no? Entonces ahí también, por pagar esas pólizas de seguro, ahí se está participando en un mercado. Cuando vendemos arándanos en los mercados de Estados Unidos, ¿no? También ahí hay otro de estos lugares de encuentro. Entonces, esa es una de las razones del por qué a esta realidad se le va a llamar economías de mercado.
porque precisamente todo lo que necesitamos lo vamos a conseguir en estos lugares donde se lleva a cabo el intercambio, las transacciones. Ahora, la circulación como tal es una etapa del proceso económico, ¿no? Es una etapa del proceso económico. Pero este esquema lo que trata de ordenar son las principales actividades económicas: la producción, la circulación, la distribución y las que ahí aparecen. Ahora, los mercados se forman en donde hay actividad económica. Por ejemplo, si es que nos referimos a esta actividad económica como la producción, ahí se van a formar mercados, lugares de intercambio. Y uno de los mercados más notorios que se generan en esta etapa del proceso económico que viene a ser la producción es el mercado de factores, de los factores productivos. Las empresas, para producir, van a tener que adquirir estos factores y ya pues en otro momento ya hemos visto que los factores, los más importantes, van a ser el trabajo, el capital, ¿no?, y los recursos naturales, donde el empresario adquiere estos recursos para producir en el mercado de factores. Y son las familias las que van a ofrecer esos factores productivos. Las familias son propietarias de los recursos naturales, son propietarias de las máquinas, son propietarias del trabajo, sobre todo. Y acá está propiamente la circulación, ¿no? Un mercado que destaca en la circulación es el mercado de transporte. Por eso ahí se ha puesto esa imagen, ¿no?, para indicar que en esta etapa que es la circulación se pone mucho énfasis en el mercado de transporte terrestre. Y a propósito, en estos momentos es un mercado que en un tramo de la Panamericana que tenemos como una de las principales vías en nuestro país, y me refiero a la Panamericana Sur, específicamente en Arequipa, en estos momentos la Panamericana está bloqueada por los mineros. Entonces ahí hay varados, ¿no?, muchos vehículos que llevan y traen carga, llevan al sur o traen del sur hacia la capital, por ejemplo. Y ahí el mercado de transporte terrestre está pues suspendido por estos eventos, ¿no?, que inclusive algunos de ellos son bastante ajenos a la economía. La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez también tiene que ver con el mercado de transporte, en este caso, transporte aéreo, tanto de pasajeros como de carga, ¿no? Todos sabemos que las autoridades han indicado que el 25 de enero del siguiente año, estamos hablando aquí nomás a un mes aproximadamente, entonces en enero, primer mes del 2025, se va a inaugurar la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Ahí también, con esta ampliación, se va a mejorar el servicio de este tipo de transporte, ¿no? Y por supuesto que ahí igualmente hay un mercado de transporte aéreo, principalmente transporte de pasajeros. Y lo que ha sido inaugurado hace poco, ¿no? Todos sabemos que
En Chancay se acaba de inaugurar un puerto moderno que también es parte de la infraestructura que una economía requiere para poder generar más y mejores mercados. Chancay como puerto, por ahí va a circular muchos productos. Y en los 3 primeros años, Chancay, según el proyecto, debe de alcanzar un tránsito de aproximadamente 900.000 containers. Cada año tienen que pasar por Chancay, ¿no? 900.000 containers. No es tarea fácil. Nosotros somos una economía, si lo vemos en el contexto mundial, no somos una economía grande. A lo Brasil, a lo México, a la economía china, la economía norteamericana, ¿no? Que son economías grandes y pueden tener un comercio mucho más grande que nosotros, de mayores volúmenes de intercambio. Perú es un país pequeño económicamente y por eso es que lo que le vendemos al mundo, pues igualmente es en cantidades relativamente pequeñas. Y solos no vamos a poder mover por Chancay como puerto 900.000 containers al año. Yo espero que las autoridades se pongan a generar acercamiento de los empresarios que tenemos en los países vecinos, para que también traigan sus productos por Chancay y los puedan embarcar principalmente hacia el mercado asiático. Esperemos que el gobierno, bueno, logre convencer a empresarios ecuatorianos, colombianos, ¿no?, bolivianos y sobre todo brasileños, para que saquen muchos de sus productos por el puerto de Chancay. Si no, no se va a lograr la meta. No se va a lograr, ¿no? Entonces, esa es la realidad en esta etapa que es la circulación, donde se generan mercados principalmente de transporte. Después está la etapa de la distribución, que es el reparto de la riqueza, y aquí también hay un mercado donde cada uno de los que interviene en la producción, al momento de distribuirse la riqueza, le va a corresponder un pago, generándose un mercado de remuneraciones. Remuneración para el trabajador que recibirá su salario. Remuneración para el empresario que se llevará su ganancia. Remuneración para el capitalista que ganará sus intereses. Y hasta el gobierno se lleva una parte de estas remuneraciones que se llama la recaudación de impuestos. Entonces también esto genera en mercados, en el reparto de la renta, de la riqueza. Luego está el consumo. En el consumo es más fácil de entender que en esta etapa del proceso económico, tanto las empresas como las familias van a converger, se van a reunir en esta etapa del consumo para intercambiar. Y ahí el principal mercado que se genera va a ser el de bienes y servicios, sobre todo por parte de las familias. Las familias aquí van a demandar, van a consumir bienes, principalmente alimentos y bebidas. Pero también las familias consumen servicios para el hogar, como es agua potable, energía eléctrica, servicio de educación, servicio de alcantarillado, servicios de recreación, de entretenimiento, etc.
Y esta otra etapa del proceso económico, la inversión. Aquí también hay un mercado importante. Repito, yo solamente estoy resaltando uno de los muchos mercados que hay en cada una de estas actividades. Y en la inversión quiero resaltar el mercado de dinero, porque para invertir se requiere estos recursos financieros, sobre todo dinero. En la etapa de la inversión, entonces el mercado que se genera va a ser el mercado de dinero, donde van principalmente las empresas y las familias, entran al sistema financiero, donde van a estar los que venden dinero, los que ofertan dinero, que son principalmente los bancos. Entonces el banco oferta dinero, la empresa demanda ese dinero. Cuando las partes se ponen de acuerdo, se concreta el mercado de dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Cuando pagamos intereses en este mercado financiero, estamos pagando el precio de un dinero que no nos corresponde, de un dinero que para nosotros es ajeno. Pero por usar dinero ajeno, tenemos que pagar un precio. Eso se llama pago de intereses. Entonces ya tenemos estas figuras que vemos cómo en el proceso económico se generan también los mercados en cada una de las etapas que queremos resaltar. Ahora, vamos aquí también a indicar cuáles son los elementos de la circulación, ¿no? Uno de los principales elementos van a ser los comerciantes. Los comerciantes son como el nexo entre consumidores y productores. Por supuesto que para poder abreviar la explicación, hemos empezado nosotros considerando que el mercado, en él solamente participa el productor y el consumidor, la empresa y la familia. Pero siendo más realistas, vemos que entre la familia y el productor encontramos a los comerciantes. Por eso le decía, los comerciantes es como si fueran ese nexo, ese vínculo entre la empresa y la familia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se hace necesario que los comerciantes sean una especie de intermediarios entre las familias y las empresas? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el productor no se comunica directamente con la familia, que son los consumidores? En economía, la respuesta es la siguiente. ¿Se imaginan el propio productor, por ejemplo, el propio productor de limones? ¿Se imaginan si los productores de limones, ellos, ¿no?, habiendo ya cosechado sus limones, ¿no?, se imaginan si ellos tuviesen un camión, un tráiler, lo llenan de limones, y son ellos mismos, los productores de limones, los que lo llevasen al mercado? ¿Eso es posible? Económicamente, ¿es favorable para el productor de limones que haga eso? Que él mismo vaya a ese lugar y pueda ponerse a vender sus limones que él ha producido. La respuesta es no, porque ahí se está asumiendo un alto costo de oportunidad.
Si el propio productor lleva lo que ha producido al mercado y él mismo se pone a vender lo producido hasta conseguir que le compren la última unidad producida que llevó a ese mercado, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No? ¿Horas, días, semanas? Ese tiempo tan valioso para él como productor, dejó de aprovecharlo por estar vendiendo sus propios limones y no retornar a su empresa y ponerse a producir más limones. No lo hizo por estar en el mercado vendiendo sus limones. Esa es la principal razón del por qué requerimos a estos intermediarios que son los comerciantes. Entonces el productor de limones va al mercado, transa el negocio con el comerciante, le deja su producto al comerciante y el comerciante, que es una persona que permanentemente está en ese lugar como vendedor, a él sí le conviene, ¿no? Comprar esos limones para vender luego a los consumidores, pero no el propio productor de limones. Su costo de oportunidad estaría siendo bastante alto. Porque esas horas que él dedicaría a vender limones, muy bien los podría aprovechar para producir más limones. ¿No? Y porque es la actividad que mejor sabe hacer. El productor de limones lo que mejor sabe hacer es producir limones, no vender limones. Porque para poder ser el comerciante de limones se requiere de ciertas condiciones, de determinadas características. Una persona puede tener un buen producto, pero si no sabe vender, por muy bueno que sea su producto, no lo va a vender. Y hay personas que más bien son al contrario. Tienen un mal producto, pero son excelentes vendedores. Por eso hay quienes, como dice el argot popular, hay quienes venden hasta cebo de culebra, porque son hábiles convenciendo a los potenciales compradores. Así. Hay gente que se ha enriquecido vendiendo basura por su habilidad pues que tiene. Pero tendrá habilidad para vender, pero no para producir limones. Y eso es toda una teoría en economía, la especialización de las personas. Acaban de censurar al ministro de Energía y Minas, ¿no?, en el Congreso. Y al ser entrevistado a una persona con relación a este evento, su respuesta fue: el señor Mucho, es el apellido del que hasta hace unas horas era ministro de Energía y Minas, el señor Mucho podrá ser un buen empresario. Podrá ser un buen empresario, efectivamente. El señor tiene empresas en el sector minero. Pero no es un buen político, pues. No es un buen político. Y para ir al Congreso y exponer sobre algo que te hayan requerido, tienes que ser político y no empresario. Y entonces, resultado, él no pudo convencer a los que en ese momento se encontraban en el Congreso. Porque el señor no es político. Entonces, hago estas referencias para que ustedes entiendan mejor que cada persona se especializa
en realizar ciertas actividades, ¿no?, por las cuales debe de tratar de emplear su mayor tiempo posible para que pueda obtener los mejores resultados. Esa es la tarea de los comerciantes. Ahora, hay comerciantes que ya veíamos en otro momento cuando clasificábamos los mercados. Algunos de estos comerciantes, por los volúmenes que transan en los mercados, pueden ser comerciantes mayoristas, como los que tenemos, por ejemplo, en el gran mercado de abastos allá en La Victoria, que es La Parada, y luego en San Luis tenemos el gran mercado de frutas. La mayoría de los comerciantes ahí son mayoristas, que inclusive coloquialmente algunos se han ganado ciertos apelativos. El rey del limón, el rey de la papa, el rey de la cebolla, ¿no? Entonces nosotros tenemos a toda esa corte, de personas con títulos nobiliarios, de reyes, en estos mercados mayoristas, ¿no? Y claro, los minoristas es pues ya comerciantes que transan en mercados cantidades menores de los productos que han llevado para negociarlos. Acá continuamos con los comerciantes. ¿Alguna pregunta de repente que quieran hacer? ¿Algún comentario? Pueden también ustedes, ¿no?,
Mis jóvenes, estamos de vuelta. Lo que también lo podemos relacionar a los comerciantes. A ver. Podemos relacionar a los comerciantes también con estas situaciones que muchas veces también se presentan en los mercados. Están, por ejemplo, los especuladores, que habría que tener un poquito de cuidado porque la especulación no es en cualquier momento del mercado. Los especuladores aparecen cuando hay mucha incertidumbre en cuanto al comportamiento de los agentes económicos. Bueno, sí, les indicaba que los especuladores no surgen y están permanentemente en un mercado. No, la especulación se va a dar bajo determinadas condiciones, sobre todo cuando hay mucha inestabilidad en un mercado. Se especula cuando, frente a esa inestabilidad, frente a esa incertidumbre, hace poco se dieron las elecciones en Estados Unidos. Entonces, al no todavía conocerse los resultados, horas antes de saberse de esos resultados, los mercados, sobre todo donde se transan las monedas, se volvieron muy volátiles, muy inestables. Y ahí los especuladores cumplen ese papel. En vez de procurar estabilizar dichos mercados, más bien generan una mayor inestabilidad con sus decisiones que van a tomar en dichos mercados, que de por sí ya están bastante desequilibrados. A ver, disculpen la disculpa del caso, pero hay un problema acá técnico que no me deja
hacer la clase con continuidad. Voy a reiniciar, ya, por favor, voy a reiniciar.
Bien, jóvenes. Bueno, tómenlo como un pequeño descanso, pero ya estamos nuevamente acá. Les comentaba que pues, los especuladores van a surgir solamente en momentos críticos de un mercado, cuando hay situaciones coyunturales que podrían desestabilizar las actividades en esos mercados. Los comisionistas son las personas que llegan a concretar un mercado y por esa razón les corresponde un porcentaje de lo que se trance en ese mercado. Las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, en el mercado de telefonía, contratan personas para que se encarguen de buscar clientes y por cada cliente que logren incorporar a dicho mercado, les corresponde una comisión. Igualmente, a los que trabajan para que puedan en las bodegas adquirir productos, se acercan personas a ofrecer determinados productos que venden empresas de alimentos o de bebidas, y por cada pedido que ellos logren concretar, les corresponde un porcentaje. Igualmente a los que están en el mercado inmobiliario, por cada terreno, por cada departamento, por cada vivienda, por cada local que logran vender, también les va a corresponder una comisión. Entonces, ellos son los que actúan como promotores de esos mercados. Después, como ya habíamos comentado, en la parte introductoria, tenemos en los medios de transporte como un elemento importante para poder agilizar una serie de mercados. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de este mercado de transporte masivo, como son los trenes. Bueno, aquí en nuestro país recién estamos tratando de incorporar este medio de transporte a nuestro mercado respectivo. Lo que se ha avanzado es, todos sabemos, el llamado tren eléctrico, que ya funciona de hace unos años atrás. Se está construyendo el primer metro subterráneo para la ciudad de Lima, la denominada Línea 2, que se espera pues pronto también se ponga en ejecución en todo su tramo, porque por el momento hay una llamada marcha de paz, que son más o menos 5 kilómetros, en donde a manera de prueba este servicio de metro subterráneo ya se está brindando. Pero el proyecto completo es pues desde el Callao hasta más o menos en la carretera central por Vitarte. Este es el tramo completo de este primer tren subterráneo que Lima tendrá dentro de poco. Y la semana pasada, el ministro de Transportes y Comunicaciones ya también lanzó lo que se conocía para de acá a unos años también se tenga la línea 3 y la línea 4, que son también metros subterráneos que deben de ir de sur a norte y de este a oeste. Esperemos pues que también esos medios de transporte se lleguen a concretar. Y en cuanto a transporte marítimo, la novedad es pues Chancay, que hace un momento también comentábamos, pero somos una economía, insisto, pequeña, y por la magnitud del puerto de Chancay, pueda que el puerto del Callao se vea afectado. Según algunos expertos, indican que más de una empresa que por ahora sigue embarcando sus productos por el Callao, lo dejarán de hacer porque Chancay tiene
mejores precios para las empresas, que representan menores costos para las empresas. Entonces el empresario, si ve que un puerto más moderno, más seguro, le ofrece menos tarifas, de seguro que va a preferir ese puerto, y ese puerto es Chancay. Y se ha hecho ya un primer estimado, que aproximadamente Callao perdería el 30% de su carga, porque el 30% que por ahora embarca en el Callao lo harían por Chancay. Bueno, eso no es nada que también nos alegre, ¿no? Porque lo ideal es que tanto Callao como Chancay se sigan potenciando, ¿no? E incrementen su movimiento de mercancías, ¿no? A través de estos medios de transporte marítimo. Otra forma de transporte terrestres, pues, son los a veces más conocidos como camioneros, que también está a través del transporte terrestre. Ya lo dijimos también en la parte introductoria, en estos momentos, en la Panamericana Sur, por la región Arequipa, está interrumpido este transporte. Y el transporte aéreo, que esperemos con la ampliación de el único aeropuerto de nivel internacional que tenemos, pues, en el Callao, el Jorge Chávez, mejore su servicio, amplíe su servicio, y esperemos, pues, que volvamos a tener, por ejemplo, el flujo de turistas que antes teníamos. Ese mercado de turismo en el Perú aún no lo recuperamos. Mientras todos los demás países ya lo hicieron, México, Colombia, Argentina, Chile, etcétera, ya recuperaron su flujo turístico que habían alcanzado antes de la pandemia, 2019. Nosotros todavía no hemos recuperado esos 4.300.000 turistas que aproximadamente visitaban nuestro país hasta el 2019. Vino la pandemia y lógicamente nos afectó a todos, pero no hemos todavía alcanzado esa cifra prepandemia. Este año, en el mejor de los casos, vendrán al Perú, a nuestro mercado de turismo, aproximadamente 2.800.000 personas. Miren, para 4.300.000, aún estamos lejos de que nuestro mercado de turismo vuelva a ser el de antes. Esperemos que pronto, al menos, recuperemos ese flujo de turismo que antes teníamos. Mercado de bienes y servicios, pues no, el mercado es lógicamente un elemento fundamental de la etapa de la circulación. Eso ya lo hemos visto en más de una ocasión, ¿no? También tenemos el mercado de factores. En este mercado de factores se va a transar los recursos que toda empresa necesita para producir. El factor trabajo, el factor capital, el factor naturaleza, es lo que se transa en este mercado de factores. Es lo que se va a negociar, ¿no? Es lo que se va a negociar en este mercado. Los empresarios ingresan al mercado de factores para contratar trabajadores, para adquirir maquinaria, para comprar las materias primas que necesitan. Ese va a ser el mercado de factores productivos. Luego también tenemos este otro elemento de la circulación que facilita
las transacciones, todo un sistema de pesas y medidas. Muchos mercados se rigen por estos sistemas de medición. Hay que pesar muchos productos, ¿no? Hay que también medir la capacidad de otros, como por ejemplo de las bebidas o de productos como los aceites, y hay que también, mediante un sistema de medición, medir pues la longitud de otros productos como las telas, por ejemplo, ¿no? O queremos ver cómo participa el mercado de terrenos también. Quien quiera comprar un terreno, una de las primeras cosas que va a pedir, pues que le midan esa área, ¿no? Para que esté seguro de lo que va a comprar. Entonces, estos sistemas de pesas y medidas siempre están presentes en muchos mercados para que se puedan finiquitar. Y como decíamos, también hay un mercado de dinero donde los que demandan dinero son principalmente las familias y las empresas. Las familias demandan dinero y lo están haciendo mucho en estos últimos meses, ¿no? Hasta para comprar alimentos, ¿no? Hasta para comprar alimentos están demandando dinero. Las familias se endeudan. Y también pues las empresas demandan dinero para sus inversiones. Hoy por la mañana leía una noticia de la empresa Gloria. Para el próximo año 2025 va a demandar 250 millones de dólares para sacar adelante algunos proyectos en el 2025 relacionados a los productos que esta empresa genera, productos lácteos, bebidas. Entonces también el dinero se convierte en un elemento fundamental para poder generar los mercados en las economías. Y sobre todo, al menos porque así lo refleja nuestra realidad, sobre todo en un país como el nuestro, aún tiene mucho peso el dinero en efectivo. Aún seguimos utilizando buena parte de nuestras transacciones en los mercados, lo hacemos con dinero en efectivo. O más adelante le llamaremos dinero de alta potencia. Me estoy refiriendo a los billetes y monedas. Estamos avanzando, no muy rápido, pero ahí vamos, en utilizar otros activos diferentes a los billetes y a las monedas. Los aplicativos por Internet son un sustituto bastante bueno de los billetes y monedas. Ya hoy en día, hasta el pasaje en el transporte público, hay algunas empresas que ya se van adecuando a algunos consumidores de este servicio que somos nosotros los usuarios, ¿no? He visto pues que hasta en una Custer, por ejemplo, pagan con estos aplicativos su pasaje. Bueno, todavía eso no es masivo, pero ahí vamos utilizando algunos activos alternativos a los billetes y monedas. Los agentes económicos son los entes que van a tomar decisiones en los mercados. ¿Quiénes son esos agentes económicos? Veamos. Tenemos el caso de las familias. Las familias. En el Perú habemos aproximadamente 12 millones de familias.
Ojo que yo estoy hablando de familias y no de población en total, porque la población total ya bordea los 34 millones de habitantes. Pero cuando decimos familias, según el concepto de familia de hogar por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, una familia es un grupo de personas conformado por 4 integrantes. La familia promedio en nuestra realidad económica es papá, mamá y 2 hijos. 2 hijos. Entonces, grupo de personas con esas características a las que identificamos como familias, a nivel nacional hay cerca de 12 millones. 12 millones. ¿Ya? Ahora, usted que es muy hábil, yo ya sé que ya multiplicó. 12 por 4, 48. Ah, el profesor me está mintiendo porque me dice que somos 34 millones de habitantes en el Perú, pero si no me está diciendo que una familia promedio es de 4 integrantes y si yo multiplico 12 por 4 me da 48, ¿qué? ¿Somos 48 millones de peruanos y peruanas o somos 34 millones? Y ahí hay que tener cuidado porque al decir familias y sobre todo cuando hablo y pongo ahí el término promedio, puede haber una familia, puede haber un hogar integrado por una sola persona, porque un hogar, una familia, según INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la persona o grupo de personas que bajo el mismo techo comparten actividades domésticas, principalmente la preparación de alimentos. Y no pone como condición que esas personas sean familiares de sangre, tengan lazos consanguíneos, ¿no? Que sean hermanos, que sean primos hermanos, que sea papá, mamá y sus hijos. No. En economía no tomamos en consideración ese tipo de lazos. Eso sí, en otra área, ¿no? De las familias, eso sí es importante. Por ejemplo, en el derecho, los abogados sí a ellos les interesa mucho si tienen un cliente que va a heredar bienes, saber quiénes son sus familiares consanguíneos. Pero eso es otra cosa. Volvamos a lo nuestro. Entonces, quiere decir que una familia económicamente puede ser una persona que tiene pues su propio techo. Y eso es lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Jóvenes profesionales de 30 a 35 años, habiendo ya consolidado su parte laboral y teniendo sus propios ingresos, se independizan, dejan a papá, dejan a mamá, dejan a los demás hermanos, van y son ellos los que están comprando departamentos. Por eso este mercado inmobiliario de venta de departamentos no ha cesado ni siquiera en pandemia. Más bien en pandemia se vendían más departamentos que ahora. ¿Y sabes por qué? Porque en pandemia las familias ahorraron mucho más. Ahorraron más. Pero bueno, entonces, estos jóvenes profesionales, hombres y mujeres, van, compran su departamento y viven solos, viven solas. Eso ya para la economía es una nueva familia. Es una nueva familia. Por eso ahí me he dado la molestia de aclarar esto
para que no sigas con eso de que tus cifras no cuadran. ¿No? Cuando hayas querido verificar el número de familias que estamos considerando. Bien. Otro agente económico son las empresas. En el Perú hay más o menos 4.5 millones de empresas, según el directorio de INEI. Sin embargo, ya en otro momento lo hemos dicho, cuando hemos estudiado las empresas, y aquí solamente lo recuerdo, la mayoría son microempresas y pequeñas empresas. Y también te decía, yo no opino como muchos que dicen que la microempresa, la pequeña empresa, con ellos vamos a avanzar y salir de la pobreza, salir de ser una economía pequeña y nos vamos a convertir en una gran economía con sectores económicos muy importantes, ¿no? No, pues ya lo hubiéramos logrado si eso fuese así. Mira, cuántas décadas han pasado y nuestras microempresas, nuestras pequeñas empresas, en su mayoría están estancadas. Otras ya no están, porque así como aparecen diariamente ese tipo de empresas, también, ¿no? Como dice INEI, cuando se forma una microempresa, se constituye una microempresa, se utiliza el término cuando su propietario va y declara en registros públicos en SUNAT y hace todos los trámites y al final logra completar sus requisitos. Ahí se habla de que a esa empresa no se le está dando de alta, ¿no? Se le está autorizando para que funcione. Pero también, así como aparecen empresas, también desaparecen todos los días. Cuando una microempresa o pequeña empresa desaparece, se habla de que se le ha dado de baja, ya desaparece, porque ese pequeño negocio ya no da para más. Y seguramente que tú has visto estos pequeños negocios y que pues muchos de ellos no pudieron continuar. Entonces, INEI señala que en un año se le puede dar de baja hasta 30.000, 40.000 de esas empresas. Es decir, desaparecieron, dejaron de operar. Y muchas de ellas porque el negocio no dio para más. En otras palabras, los negocios quebraron, ¿no? Entonces, eso es lo que también pues pasa, ¿no? Imagínate si todas las empresas tuvieran éxito. ¿Mm? Pues bien, ahora tenemos también otro agente económico, es el gobierno. El gobierno. En estos momentos son algo más de las 3 de la tarde y hoy es 29 de noviembre del 2024. Si no lo aprueban hoy en el Congreso, deben de hacerlo a más tardar el día de mañana 30 de noviembre. ¿A qué me estoy refiriendo? Al dinero que el gobierno necesita para el 2025 y pueda participar como agente económico en diversos mercados, principalmente el mercado de bienes y servicios. Sí, me estoy refiriendo a la aprobación del presupuesto general de la República. El gobierno está proponiendo que el presupuesto que pide que se le apruebe para el 2025 es por un monto de aproximadamente 251.800 millones de soles. Así como escuchó. Lo que significa que el presupuesto para el próximo año se está incrementando en aproximadamente 4.6% con relación al que se está ejecutando este 2024, que fue algo de 243.000 millones y tanto de soles aprobado el año pasado. Ese es el gobierno. Necesita ese dinero
para que pueda efectivamente participar en diversos mercados, sobre todo en el de bienes y servicios. Todas las dependencias del sector público le van a dar una partida presupuestaria, le van a dar algún monto de esos 251.800 millones de soles, que es la propuesta del gobierno como presupuesto para el próximo año. Y hay otro dato, que es el sector educación, el que más presupuesto está recibiendo. El sector educación. Esperemos que ese dinero sea debidamente utilizado en el sector educación y que no se desperdicie, que no se malgaste en, por ejemplo, esas denominadas asesorías, que son solamente muchos de ellos casos encubiertos de corrupción. El funcionario del Ministerio de Educación llama por ahí a su amigo o a su amiga, le da esa asesoría y caramba, qué bien cobran. Asesorías que no sirven para nada. Y sin embargo perdemos y botamos el dinero. Ojalá que ese presupuesto que se le está asignando al Ministerio, al sector de educación, repito, sea muy bien, eficientemente utilizado. Porque el día de ayer terminó en Arequipa la Conferencia Anual de Empresarios 2024, CADE 2024. Y ahí una de las conclusiones a las que se llegó es que para crecer y desarrollarnos económicamente tenemos que invertir en educación y en salud. Todos los países que han avanzado es porque en ellos se imparte una educación de calidad. Nos faltó el sector externo. Comentario rápido del sector externo, ¿no? Un sector que, como ya más o menos lo habíamos identificado, se origina cuando concretamos mercados con otros países, ¿no? Le vendemos café orgánico a los europeos, principalmente al mercado alemán, al mercado inglés. ¿Saben ustedes cuánto los europeos pagan por una taza de nuestro café orgánico y por eso no se queda aquí en nuestro país, por eso es que no se queda en nuestro mercado de café, para nosotros tomar ese café orgánico, porque el empresario prefiere llevarlo a Europa porque allá le van a pagar 10 euros por cada taza de café. 10 euros, que son aproximadamente 40 soles. Por eso es que no lo dejan para nuestro mercado interno, para aquí en nuestro país. No tenemos suficiente capacidad de compra, capacidad adquisitiva como para poder pagar 40 soles por solamente una taza de café. Por eso es que muchos de estos productos, por un tema de precios, son llevados a otras economías, generándose este mercado que es del denominado sector externo. Pasa lo mismo con muchos otros productos. Ahora vamos a ver acá información.
Usted ha visto las noticias del Black Friday en Ecuador hoy por la mañana. Ha sido, no sé si llamarle exitoso o también que genera cierto desorden, porque los ecuatorianos se han volcado desde muchas horas antes de que abrieran estos centros comerciales para aprovechar la compra de muchos productos con descuentos de hasta el 80%, porque esa es una característica principal de estos eventos que surgieron en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, las empresas a fin de año requieren deshacerse de lo que no han vendido en los meses anteriores, porque son economías más dinámicas que las nuestras. Y para el siguiente año o el siguiente periodo ya necesitan espacio para poner nuevos productos que van generando, porque en ellos sí vemos un adecuado avance de su tecnología, de su ciencia. Y son países que todos los años lanzan a los mercados nuevos productos con mejores tecnologías. Y por eso lo que en ese momento puedan tener en sus escaparates, en sus locales, estas empresas van a decir, no, me tengo que deshacer sí o sí de estos productos porque ya mi proveedor me está llamando, me está insistiendo que cuando me va a traer los televisores con una nueva versión tecnológica, los celulares con una nueva versión tecnológica, las lavadoras con una nueva versión tecnológica, etc., etc., etc. Y para tener espacios empiezan a rematar. Ahí surgieron estos eventos como los que ahí nos muestra la imagen. Son economías, pues, que sus mercancías deben derrotar con mayor prontitud. ¿Es nuestra realidad? No. Pero aquí ya hay quienes quieren hacer un remedio de los Black Friday, ¿no? En nuestro país. Y como dice el dicho, la mona, aunque de seda se vista, mona se queda, ¿no? Bueno, más noticias, más eventos que usted podría revisar. Y aquí tenemos un modelo importante en la etapa de la circulación, que es el flujo circular. El flujo circular. Vamos aquí a tratar de identificar primeramente los que van a intervenir en este pequeño modelo. Bueno, si es que hay alguna pregunta, tal vez podrían hacerla. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien. Vamos entonces a continuar. Aquí tenemos un esquema que simula ser pues el denominado flujo circular. No es flujo, es flujo. Ustedes ya lo corrigen, pues, ¿no? Flujo circular, no flujo de corriente. Flujo no es. Entonces, aquí, veamos. Tenemos en este esquema, primeramente vamos a identificar a los dos polos de la circulación. Aquí está el primero, ya no vamos a redundar más en lo que representan las empresas para una economía,
y también las familias, de las cuales ya hemos comentado lo necesario. Ellos son los polos de la circulación, o también los polos económicos. Como polos de la circulación se van a relacionar en este esquema sencillo a través de dos mercados. ¿Cuáles son esos mercados que se han elegido? Este mercado de bienes y servicios. Y en la parte inferior, el mercado de factores. Bien, por una cuestión lógica, vamos a optar por empezar en la parte inferior. Para que este mercado de factores se pueda concretar, se pueda generar, requiere que las familias que son propietarias de factores, hay familias cuya propiedad son, por ejemplo, materias primas de recursos naturales. Es el caso, por ejemplo, de familias como los Brescia Caferata, los Jochil, los Benavides de la Quintana, ¿no? Por ejemplo, los Brescia Caferata tienen empresas mineras en el sur del país, en Arequipa, en Moquegua, que extraen, por ejemplo, cobre. Y luego como familia venden ese cobre, ¿no?, a través de sus empresas. Tenemos también, por ejemplo, a los Huancaruna, otra familia, que se encarga de producir y también de recolectar todo el café que se produce en regiones como Cajamarca, ¿no?, Jaén, por ejemplo, en Amazonas, en San Martín, regiones de la selva donde se produce café y ellos pues lo procesan o se lo venden como grano a otras empresas. Son pues familias propietarias de recursos naturales o la misma familia de Benavides de la Quintana que también extraen oro a través de sus empresas en nuestra economía. Luego venden ese oro principalmente en los mercados internacionales. A eso nos referimos cuando decimos que las familias son propietarias de factores. También hay familias, ¿no?, como es el caso de los Ferreiros, que importan maquinaria para la minería, para las industrias, como el de la construcción, y venden esos equipos, venden esas máquinas, venden esos vehículos para estas industrias, para estas actividades extractivas. Y pues eso es factor capital. Luego tenemos la mayoría de las familias, somos propietarios del factor trabajo. Lo que más vende las familias es trabajo. Hasta usted va a vender su trabajo cuando ya esté debidamente formado como profesional. Usted va a ser parte del mercado de factores, vendiendo su trabajo. Y los que compran esos factores son justamente las empresas, para que puedan desarrollar su actividad. Entonces, por eso se dice que aquí las familias son las que van a ofertar factores productivos, van a vender factores productivos. ¿Quiénes compran? ¿Quiénes demandan esos factores productivos? Los empresarios. Él necesita materias primas, el empresario necesita maquinaria
y también va a contratar trabajadores, pero tiene que pues pagar por lo que quiere comprar. Por eso que los empresarios son los que van a desembolsar sumas de dinero para que en ese mercado de factores puedan pagarle sus remuneraciones a las familias de las cuales se están recibiendo algún factor productivo. Entonces, ese dinero que las empresas desembolsan representa su costo de producción. Y para las familias, eso significa que están obteniendo ingresos. Se les está retribuyendo por sus factores productivos. Las familias reciben salarios si lo que vendieron fue factor trabajo, o intereses si lo que le vendieron al empresario fue el factor capital. Pues bien, ese es el mercado de factores. Ahora, ¿qué hace la familia con el dinero que han percibido en este mercado? Para las familias, ese dinero son sus ingresos. Con ese ingreso, la familia va a ir a este otro mercado, el de bienes y servicios. Aquí va a entrar esa familia, ¿no? A comprar bienes, a comprar servicios producidos por las empresas. Entonces, las familias compran, demandan los bienes y servicios que las empresas ofertan, porque son ellas quienes los han producido. Pero acá nuevamente se va a generar una corriente de dinero, desde las familias hacia las empresas. Dinero que las familias percibieron por vender sus factores. Ese dinero para las familias va a ser su gasto por lo que van a consumir, de lo que pueden adquirir en ese mercado de bienes y servicios. Y ese dinero que desembolsan las familias retorna, nuevamente estará en manos de las empresas como ingresos que toda empresa percibe cuando vende lo que ha producido. Y ahí entonces se ha generado este mercado, este lugar de encuentro, donde nuevamente convergen, donde nuevamente se encuentran las familias con las empresas. Ahora, observa el esquema y pues identifica las líneas, ¿no?, que representan esas corrientes de bienes físicos y de dinero. Por ejemplo, la corriente de factores productivos, ¿no?, que nace aquí en las familias, pasa por el mercado respectivo y esos factores terminan en manos de las empresas. Aquí estamos viendo una corriente de unidades físicas, máquinas, materias primas, trabajadores. Cuando es una corriente de esas características, se le va a llamar flujo real. En este esquema, en este modelo, ese es el flujo real, la corriente de factores productivos. Ahora, en el mercado de bienes también hay otro flujo real, los bienes producidos por las empresas que terminan en manos de las familias. También es un flujo real. Pero en la parte más interna, las líneas representan corriente de dinero. Claro, dinero que tuvieron que desembolsar las empresas para asumir sus costos de producción.
ese dinero que pasa por el mercado de factores en forma de ingresos o retribuciones llega a mano de las familias. Ese mismo dinero, para que puedan las familias consumir lo que necesitan, ese mismo dinero lo van a utilizar para poder gastarlo en este mercado, comprando los bienes, comprando los servicios que cada familia requiere. Y ese mismo dinero otra vez estará en manos de los empresarios como ingresos que obtienen en este mercado para que el flujo nuevamente se repita. Y de ahí el nombre, flujo circular, porque es eso, ¿no? Una incesante corriente de bienes, una corriente de dinero que vemos de acuerdo a lo que nos transmite el esquema, ¿ya? Entonces, ese es el flujo circular como modelo en la economía. Ya eso lo hemos visto, los polos económicos, los flujos que pueden ser reales o nominales, llamados también flujo monetario. Ahora, el presupuesto familiar. El presupuesto, como todo registro contable que resume ingresos y gastos que una familia en un determinado periodo puede generar. Sí, aquí estamos hablando de los ingresos, por ejemplo, de las familias. ¿Ya? A ver, según INEI, voy a tratar, a ver, y ya, a ver, ahora sí, vamos a ver si lo podemos ubicar. Aquí está. Ya, a ver, volvemos ahí, pero ahora vamos a cambiar la imagen y aquí este es el último, una pequeña partecita del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática con relación a los ingresos de las familias en el 2023. Es el último informe. Y observen de dónde provienen los ingresos de las familias en nuestro país. Según INEI, según este último informe, para poder armar el presupuesto familiar, ¿no? Identifiquemos primero los ingresos de las familias. Y de acuerdo a este informe, el 71,6%, ¿no?, en valores relativos, es decir, en porcentaje, 71,6% de los ingresos de las familias proviene de su trabajo, lo que equivale a 822 soles, ¿no? 822 soles. El segundo concepto que también le genera ingresos a las familias en nuestra economía y que representa el 14%, y en términos de dinero sería 160 soles. ¿De dónde provienen estos ingresos? De las transferencias corrientes. Ahí están. Lo resalto. ¿Y qué son las transferencias? Recursos que algunas familias van a percibir por tener bajos ingresos. Es el caso de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema. Hoy por la mañana, por ejemplo, antes de salir de casa, en un
programa televisivo, en un noticiero, entrevistaban a algunos jóvenes como ustedes. ¿Y por qué los entrevistaban los periodistas? Porque estos jóvenes participan en el programa Beca 18, que es un programa social para familias de bajos ingresos. Entonces, esa es una transferencia que familias cuyos hijos quieren seguir educación superior, pero que no tienen para pagar una matrícula, mucho menos para pagar pensiones en una universidad, recurren a este apoyo por parte del sector público, el programa Beca 18. Entonces, algunas familias también el 14% de sus ingresos proviene de esas transferencias corrientes. ¿Ah? Porque no solamente es Beca 18. Aquí tengo que mencionarlo, lamentablemente lo tengo que hacer. Un programa que en estos momentos está en el ojo de la tormenta y que es pues Caliwarma, desayunos escolares en los colegios públicos. Ayer ya renunció el gerente principal de este programa. Pero yo no entiendo por qué el ministro valga la redundancia, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no presenta su renuncia cuando lo que ha pasado es sumamente grave. Darle comida podrida a los niños, sobre todo de las zonas andinas, a través de este programa social. Está bien, es una transferencia, es un desayuno para los hijos de familias de muy bajos ingresos, pero no por eso pues se les va a dar basura, no por eso en vez de carne de res se les va a dar carne de caballo. Está bien que sea un programa social. ¿Mm? Y yo me pregunto, ¿y dónde está la señora que cuando viajó a China, cuando estuve en China, hace poco, oiga, una periodista china la entrevistó y la señora rompió en llanto, lloró frente a las cámaras, diciendo que ella era la presidenta de nuestro país y que lo que más le preocupaba, lo que más le entristecía, es ver que todavía muchos niños, muchas familias son pobres o pobres extremos. ¿Y dónde está la señora que llegó hasta las lágrimas allá en China, diciendo que era capaz de sacrificarse, ¿no?, de hacer cualquier tipo de sacrificio por los niños pobres de nuestro país? Bueno, pues señora, empiece sacando a ese ministro de este ministerio, valga la redundancia. ¿O por qué no lo quiere hacer? ¿O por qué no lo quiere hacer? Porque la señora estuvo en ese ministerio y ya sabía seguramente que algunos de estos proveedores son los que ahora están generando estos problemas. Y dejó como ministro a la persona que no se quiere ir. ¿Qué hay detrás de todo esto? De permitir en este ministerio que estos proveedores le lleven basura a nuestros niños. Ahí eso, pues, merece que se aclare, ¿no? Y que no lo hagan lo más fácil. Ah, ya me voy, renuncio, me voy, renuncio, me voy, renuncio. Antes de que se vayan, la opinión pública quiere saber qué es lo que realmente está pasando en este ministerio
con este programa Caliwarma, ¿no? Es un tremendo escándalo, pues. Otra parte de los ingresos de una familia proviene de el denominado alquiler imputado. Esta palabrita imputado en lo legal, ¿no? En lo que es el derecho, significa algo así como una simulación. ¿Qué quiero decir? Que hay familias que son propietarias del departamento o de la vivienda donde, valga la redundancia, donde viven. Entonces, en tema de medir los ingresos de las familias, tendríamos que suponer que es como si la familia obtuviera un ingreso por la propia vivienda que utiliza, ¿no? Algo así, ¿ya? Los ingresos extraordinarios son cuando de repente la familia se gana algún sorteo, alguna rifa, por ejemplo, y acá renta es cuando alquilan parte de su patrimonio, ¿ya? De ahí provienen los principales ingresos de una familia y los gastos están por acá, ¿no? Los gastos. ¿En qué más gastan las familias? Las familias más gastan en comprar alimentos, ¿no? En comprar alimentos y bebidas. Y también los servicios que todo hogar requiere. Ahí está el 50% del gasto de una familia en nuestra realidad. Y algo similar ocurre en todos los países. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Vamos viendo acá, esto ya son lo que he estado mostrando, ¿no? Este es un ejemplo, pero lo que les acabo de mostrar es lo más real, porque se remite a lo que hace INEI, ¿no? Levantando información de nuestras propias familias, ¿no? Estos son algunos ejemplos que también se pueden tener, ¿ya? A ver, ahí está las respuestas de las preguntas, ¿no? Están las respuestas de las preguntas. Hagan un pantallazo, como dicen ustedes, copien, tómenle una foto. Ya ustedes son hábiles, ¿no? Como decía el ministro de Educación, ustedes son nativos digitales, ¿no? Están más al tanto de las tecnologías. Yo hoy día he sufrido para regresar y seguir con la clase, ¿no? Ya. Eso sería todo, jóvenes. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos despedimos. Buenas tardes.